Lo que se ha logrado es que actúen correctamente personas que nunca actúan correctamente porque les conviene. Entonces dice aquí uno, Luis Arena, que estaba muy molesto. No se molestó porque Putin cortó Twitter, no se molestó porque Putin no permite que las medios internacionales se transmitan en la televisión rusa, porque la televisión rusa no vas a ver a la BBC, no vas a ver a Radio Televisión Española, no vas a ver a la televisión canadiense, no vas a ver la televisión estadounidense. Pero a Russia Today teníamos que tenerla todos, aunque fuera solo propaganda. Es muy raro. Insisto, Pablo Iglesias protestó por lo de Russia Today, pero no protestó porque Putin cerró Twitter para que no se difundiera la realidad de lo que está pasando en Ucrania, porque lo que está pasando es que las cosas no han salido como él se esperaba. Bueno, pero dice Luis Arenas, ¿crees que el rechazo a la guerra se debe a un momento histórico de conciencia o meros intereses económicos de alianzas? ¿Qué importa? Es decir, si tú logras que la guerra no sea conveniente, que la guerra no sea negocio, que sea mejor negocio la paz, ¿qué te importa que haya un momento histórico de conciencia? Que es todo así como muy comeflores, ¿no? Muy hippie happy. Ante lo que estamos es ante el hecho de que por primera vez queda claro que puede resultarte mal negocio la guerra donde quiera que estés, porque la globalización económica, esa que unos promovieron y ahora se están arrepintiendo enormemente, la globalización económica hace que tú salgas perjudicado con la guerra en cualquier lado. Y entonces que valga la pena impedir la guerra aunque te cueste. Porque a empresas como Siemens, por ejemplo, la de los ascensores y la de las escaleras mecánicas, que hace muchísimas otras cosas, por cierto, no le va a perder dinero cerrando sus negocios en Rusia como los han cerrado, pero considera que a largo plazo le beneficiará porque al no haber enfrentamientos bélicos podrá desarrollarse con tranquilidad. Si haces que la guerra no sea negocio, ¿qué es lo que era? La guerra era un negocio de conquista, la guerra era un negocio para el conquistador, la guerra era un negocio para, aunque no lo veas como negocio, pero cuando Alejandro Magno conquistó Persia, lo hizo para engrandecer económicamente a Macedonia, evidentemente, y para enriquecerse. La guerra siempre ha sido un negocio territorial, de poder, de recursos, de venta de armas, de lo que sea. Si hemos empezado a lograr que la guerra sea mal negocio y que sea más negocio la paz, hombre, magnífico, yo creo que por ahí vamos. Yo decía la semana pasada, yo no sé lo que va a pasar. Y cualquiera que les diga que sabe lo que va a pasar, los está engañando. Pero ¿qué querría yo que pasara? Y lo que yo querría que pasara realmente es que Europa salga fortalecida. Vuelvo a decir, Europa está llena de errores, está llena de una derecha infame, está llena de una historia bastante desagradable, tiene su sede en Bruselas, que es la capital de Bélgica, que no hace 100 años estaba gobernada por Leopoldo II, que fue la bestia que destrozó el Congo, utilizándolo como su granja personal, mutilando gente, utilizando a la gente como esclavos. Era una cosa aterradora que llegó a aterrorizar incluso a las potencias coloniales en su momento. Pero es la esperanza. Es decir, la esperanza de salir de ese ciclo de guerra, de brutalidad, etcétera, etcétera. No lo veo en otro lado. No lo veo en la India, no lo veo en Argentina. Quiero mucho a Argentina y a los argentinos, pero no veo que esté mostrando el camino para salir de las barbaridades que el ser humano ha cometido a lo largo de toda su historia. Pues sí veo a Europa como esperanza. Por eso tengo ahí una banderita de Europa. Vamos a traerla. Vamos a hablar de Europa. Veo a Europa como esperanza para la paz, para el bienestar social, para el estado del bienestar, para la educación pública, para la ciencia,
para la sanidad pública, para la invención de nuevas formas de hacer las cosas como se están haciendo ahora en Ucrania, que permitan unir fuerzas diferentes por los motivos que sean para una causa adecuada. Si alguien te va a dar los medicamentos que necesitas y lo hace porque es su negocio, no es ilegítimo. No en el mundo en el que vivimos. La gente te da los alimentos que necesitas para vivir, pero te los da por dinero. Así está funcionando. Nos guste o no, puede no gustarte, pero así funciona. Y entonces, si Europa puede mostrar que no es negocio la guerra, y Europa puede mostrar nuevos caminos para hacer las cosas, bienvenida sea. Si Europa sale fortalecida, si el pueblo ruso se harta, y si incluso los oligarcas rusos se hartan, porque de esto se ha estado hablando en los últimos 2 días, de que los oligarcas rusos dicen, oye, tu guerra está muy bonita, pero a mí por poco me hunden el yate, me han congelado mis cuentas, han cerrado mis empresas. El banco más importante de Rusia, que sus acciones valían creo que $17, ahora valen 1 céntimo. Gazprom, la compañía de gas rusa, que es con la que tenía atenazada Europa, ahora no sabemos qué es lo que pueda pasar. De momento sí tiene atenazada en gran parte de Europa, pero Gazprom se ha caído el valor de sus acciones a 1 céntimo cuando estaba en $25 cada acción. Europa puede marcar el camino de una mejor vida, así como ha marcado el camino de la barbarie, del colonialismo, etcétera, etcétera. No veo a nadie más que lo pueda hacer y por lo tanto creo que puede pasar. Creo que puede pasar que el pueblo ruso e incluso, decía yo, los oligarcas rusos le digan a Putin no. Hasta aquí llegamos, porque a Putin los únicos que lo sostienen son precisamente los oligarcas rusos. Un cambio de gobierno en Rusia puede ser lo más alentador de los últimos años, sobre todo porque si no se mueve hacia la derecha, que no lo sabemos, pero es difícil ser peor que Vladimir Putin, de verdad, es muy, muy difícil ser peor que él.